good afternoon, or good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Welcome once more to our English class. Bienvenidos otra vez a nuestra clase de inglés. And today we're going to have a review class. Hoy vamos a tener una clase de repaso. Vamos a refrescar, recordar qué es lo que hemos aprendido esta unidad. And this is because our first unit test is coming. Y esto es porque nuestro primer unit test se acerca. So, my kids, let's just start. Vamos a comenzar. So, my kids, here we are again. And yes, our unit number 1 is called School Subjects. Hemos hablado de los School Subjects. Y hemos aprendido también bastante vocabulario acerca de los School Subjects, de nuestras materias de clase. Bueno, vamos a empezar entonces por allí. How to versus about. Esta es la misma lámina que utilizamos en esta clase. How to nos habla de un proceso. About, directly about information. About tells us of information. Nos dice acerca de información, nos informa. Uno nos enseña un proceso y el otro nos informa, nos da una información. One requires practice, the other one is based on theory. Uno requiere práctica y el otro se basa en teoría. ¿Ven la diferencia? Entonces así podemos hablar de how to draw, how to write, how to add, cuál es el procedimiento para sumar. And we can talk about American Civil War, about the continents, or about literacy. ¿Ven? Podemos aprender acerca, por supuesto, siempre aprendiendo. Estamos hablando de materias. Podemos aprender acerca de la Guerra Civil Americana, acerca de continentes o acerca de literatura. So that is this part. What is this part about? De eso es que se trata esta parte. How to para indicar procesos que hay dentro de una materia, in a subject, and about to talk about information that is in the subject. Hablar sobre la información que está en ese subject, ¿ok? So, aclarado esto, vamos entonces a empezar a meternos en la parte del grammar. Y lo que hemos estado trabajando en el grammar ha sido el simple present. Esto ustedes lo empezaron a ver en tercer grado y lo continuamos, lo retomamos y lo aderezamos un poquito más aquí en cuarto. El simple present nos habla acerca de hechos. It talks about facts. It talks about repetitive actions and talks about routines and habits. Nos hablan de hechos, acciones que se repiten cada cierto tiempo, puede ser every day, every month, every Monday, o podemos utilizarlo para hablar de rutinas y hábitos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos las oraciones en simple present? Bueno, recuerden que tenemos primero 3 tipos de oraciones, ¿ok? Que son la affirmative, negative, and interrogative. La afirmativa, la negativa y la interrogativa que vendría siendo las preguntas. Vamos a ir poco a poco con ellas, dando datos acerca de cada tipo de oración. Tenemos primero la affirmative, cuya fórmula secreta es subject, verb, and complement. Es sujeto, verbo y complemento, donde el complemento vendría siendo todos aquellos detalles que podríamos agregar a la oración. Tenemos aquí, when the subject is in the third person singular, we add s to the verb. Cuando el sujeto está en la tercera persona del singular, agregamos una s al verbo. Tercera persona del singular, es decir, ella, él o eso. No hablo de mí, no hablo de ti. Hablo de él, de ella o de eso, ¿ok? Singular. Así tenemos, por ejemplo, I like pizza. The teacher loves the students. The kids study hard. ¿Lo ven? I like pizza. Aquí no altero para nada mi verbo porque mi sujeto es I. Pero aquí the teacher, hablamos de la teacher, ¿ok? Entonces tenemos que agregarle una S
al verbo. The teacher loves the students. Y la última dice, the kids study hard. Hablamos de varios niños, entonces el verbo se mantiene igualito. Study hard. Estudian duro. Yes, you do, my kids. Now, ahora, si vamos a hablar de negative, ¿ok? Aquí está, es cuando, por supuesto, negamos. Tenemos el sujeto. Empezamos la oración con nuestro sujeto. Pero para poder negar, mis niños, necesitamos el auxiliar, porque este not, que es el que niega, es muy pesado. Se necesita un auxiliar para que lo levante, porque los verbos comunes no pueden con él solo. Entonces dice auxiliary not, tenemos verb and complement. Tenemos aquí otro dato. When we use auxiliaries, we don't need to add s to the verb. Cuando usamos auxiliares, no necesitamos agregar s a los verbos. Eso quiere decir que podemos estar hablando de ella, de él o de eso, y que al negar no necesitamos agregar una s al verbo, porque nuestro auxiliar se encarga de hacer todo ese trabajo. Tenemos entonces aquí algunos ejemplos. Es I don't play Fortnite. Lo he intentado, no funcionó. No. Terrible para el Fortnite. Los felicito a ustedes si lo logran. Yo no puedo. I do not. Mi auxiliary do y el not. Los tengo aquí en una contraction. Ya yo les había comentado lo que era una contraction. Es la unión de dos palabras, ¿ok? Para hacer una sola. Y utilizamos a este amigo de acá que se llama apostrophe, el apóstrofe, para unirlas, ¿ok? Entonces aquí tengo don't play Fortnite. La segunda oración o el segundo ejemplo es the teacher doesn't exercise. Y lo tengo que hacer, ¿ah? Esta cuarentena me sacó una pancita que no me gusta. The teacher doesn't exercise. Does not. Does es mi auxiliary, not mi negación. Exercise es mi verbo. Y tengo the kids don't fail the tests. No, mis niños no. Los niños no fallan el examen. Los exámenes, perdón. Do not. El auxiliary con el not. Ahora, tengo aquí la misma tabla que les mostré en la clase sobre el simple present, en donde hablamos de el número aquí, singular o plural, y las personas. Primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Qué pasa? Esta tablita aquí con su leyenda nos indica cuál es el auxiliar para cada sujeto. Sí, mis niños. El auxiliar depende del sujeto. Si hablo de mí, de I, uso do. Igual que si hablo de we, you o they. Siempre ellos van a tener de auxiliary do. Pero si hablamos de he, she o it, el auxiliary es does. ¿Ok? Vale. Continuamos entonces. Ya negamos. Ahora vamos a hacer preguntas. Pero tenemos que recordar que tenemos dos tipos de preguntas. We have two kinds of questions. The first one is this, the yes, no question. La primera de la que vamos a hablar es la yes, no question. We can answer using yes or no. Son esas preguntas que podemos responder utilizando sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. Ok, la fórmula para hacer estas preguntas, ok. Estas preguntas empiezan con el auxiliary, ok. Lo que es el sujeto y el auxiliary cambian de posición. Entonces, el auxiliary abre la pregunta y le sigue el subject. Después es que colocamos nuestro verb y nuestro complement. Y por supuesto, question mark. No hay pregunta sin question mark. Pila. Y recuerden que en inglés solo se cierra la question mark, ¿ok? No se abre. Solo se abre en español. En inglés, no. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, do you study in the afternoon? Do vendría siendo el auxiliar, you, el subject, study es nuestro verb y in the afternoon es el complement. Y tenemos aquí las respuestas, así se responde. Yes, I do. Colocamos simplemente el sujeto y el auxiliar. Yes, I do o no, I don't o do not. ¿Ok? Tenemos después, does Sarah write in her notebook?
Colocamos does, vean que como nuestro sujeto es Sara, es ella, nuestro auxiliary será does. Y es el que abrirá la pregunta. Entonces, does Sara write in her notebook? Yes, she does, or no, she doesn't, or does not. Does Peter run every morning? Yes, he does, or no, he doesn't, does not. Aquí está, auxiliary, subject, verb, and complement. ¿Ven? Y la última que tenemos con yes no question es, do your parents cook together? Tus padres. Es plural. Entonces hablamos de ellos. Por lo tanto, nuestro auxiliary es do. Do your parents cook? Que vendría siendo nuestro verbo together. Ellos cocinan juntos. Tus padres cocinan juntos. Yes, they do. O no, they don't. You do not. No, en mi casa quien cocina es mi papá. En mi casa quien cocina es mi mamá. Se ven casos. Ok, my kids. Continuamos entonces. Vamos a hablar de las WH questions ahora, que son el otro tipo de pregunta. ¿Qué pasa? Para hablar de WH questions, primero tenemos que hablar de las WH words. ¿Sí? ¿Y qué son estas WH words? Pues estas palabras que comienzan por WH y que son las que utilizamos para hacer preguntas o para pedir una información en específica. Tenemos acá, por ejemplo, who, que lo utilizamos para preguntar por personas, ask for a person, ¿ok? What, que lo utilizamos para preguntar por objetos o acciones. When, que lo utilizamos para preguntar por tiempo, hora, cuándo. Eso. Who vendría siendo quién en español. What vendría siendo qué. When vendría siendo cuándo. Pero entonces tenemos este otro señor que se llama... Uy, ya va, se me fue. Ajá. Este otro señor que es where. That is to ask for place. Preguntar por lugares. ¿Ok? Por un lugar. Why? Ask for a reason. Upsi, ya va. Much better. For a reason. Ask for a reason. Preguntar por una razón. Generalmente, we answer with because. La pregunta se hace con why, pero cuando respondemos es because. En español decimos por qué y respondemos por qué. Pero en inglés son palabras diferentes, ¿ok? Why and because. Y por último tenemos which, que esta no se las había dado en la clase pasada. Which funciona para preguntar por elecciones, ¿ok? ¿Por qué seleccionas? Ask for a choice. Preguntar por una opción, ¿ok? Como por ejemplo en el ejercicio que les puse, en la oración que les puse, la pregunta, which do you prefer, Pokémon or unicorns? Hay esa, por ejemplo, ahí tenían, esa era una, así es como se utiliza which, ¿ok? O which one, ¿cuál? ¿Ok? Aclarado entonces las WH questions, podemos pasar a cómo hacer las WH questions, o aclaradas las WH words más bien. Tenemos entonces que we use them to ask for a specific information. Utilizamos las WH questions para preguntar por información específica. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo hacemos estas preguntas, teacher? Bueno, también tienen su fórmula mágica. Empezamos con la WH word, después viene el auxiliary, después vendría el subject, luego el verbo y por último el complemento, ¿ok? Entonces, de esta forma tenemos, which do you prefer, math or English? ¿Cuál prefieres? ¿Matemática o inglés? Vean, aquí tenemos nuestra WH word, que es which, el auxiliary, que vendría siendo do, porque nuestro subject es you. Prefer es un verbo, preferir, ¿ok? Math or English, ¿matemáticas o inglés? Of course I prefer English, of course. Okay, another one is, what do your friends do after school? Your friends, tus amigos. Esto quiere decir que hablamos de ellos, ¿ok? What, perdón. Nuestra WH word vendría siendo what.
El auxiliary do y el sujeto your friends. El verbo es do. ¿Qué hacen? What do they do? ¿Qué hacen ellos? After school, nuestro complemento. They go to the beach. ¡Wow! ¡Qué fino! A mí me gustaría eso. Después del colegio ir a la playa. They go to the beach. Now we have another one in here. Why? ¿Por qué? Una razón. Why does the rainbow, el arco iris, es nuestro sujeto? Por lo tanto, eso es una cosa y nuestro auxiliary es does. Why does the rainbow appear when there are sun and rain? ¿Por qué el rainbow aparece cuando hay sol y lluvia? Cuando están el sol y la lluvia. Well, because, ven, aquí estoy respondiendo, because the rainbow comes from the light of the sun going through the raindrops. Porque el arco iris viene de la luz del sol que pasa a través de las gotas de lluvia. The rainbow, because, es la parte que más quiero que vean de esta respuesta, ¿ok? El because. Y bueno, la explicación del por qué. Y tenemos acá, who does help you to do homework? Who does help you to do homework? Como les había explicado cuando vimos esta clase, cuando preguntamos who, automáticamente el auxiliary se refiere o automáticamente se coloca does como auxiliary. Who does help you to do homework? En esta pregunta no hay sujeto porque estamos preguntando por el sujeto, justamente. Entonces, como estamos preguntando por el sujeto, no lo podemos colocar en la pregunta como tal. Sin embargo, se puede entender que si yo te estoy preguntando a ti algo, si yo te estoy preguntando a ti quién, es porque yo no soy ni tú tampoco. Por lo tanto, utiliza does como auxiliar, porque se sobreentiende que debe ser un él, un ella o un eso, ¿ok? My mom helps me sometimes to do homework. Mi mamá me ayuda a veces a hacer la tarea. Helps. Vean que aquí utilizamos o colocamos la es al verbo, a la acción, porque estamos hablando de mi mamá, de una tercera persona. ¿Lo ven? And well, my kids, that's it. We have a little activity. Tenemos una pequeña actividad. Es, let's write sentences about anything that you want. Vamos a escribir oraciones acerca de lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran decir, lo pueden decir, ¿ok? Solamente recuerden que estamos hablando en simple present, ¿ok? Por lo tanto, deberían ser hechos, deberían ser partes de su rutina o de alguien, de la rutina de alguien, ¿ok? Entonces la actividad dice, make 2 affirmative sentences, 2 negative sentences, 2 yes, no questions, and 2 WH questions. Van a ser 2 oraciones de cada una. 2 afirmativas, 2 negativas, 2 yes, no questions, 2 preguntas de sí o no, y 2 preguntas de WH questions, ¿ok? De las preguntas WH. Y that's it. Lo van a hacer en su cuaderno. Very important. In your notebook. ¿Okay? And well, my kids, this is everything for today. Remember, if you have any question, you can always contact me. Recuerden que siempre me pueden contactar si tienen alguna pregunta, ¿ok? Estoy activa por mi correo y por el Google Classroom. And well, kiddos, I hope this helped you to study. Espero que esto les ayude a estudiar. I love you and I miss you. Y sé que lo van a hacer fantástico en ese examen. Bye, bye.